En la unidad normal el vector de la función f de psi es igual a medio cubo de x en 0,2 menos 3 4. Refiriéndonos a las notas que figuran a continuación, para encontrar un vector normal unitario a f de psi, hacemos que f grande de x, y, z sea igual a f de psi menos c igual a 0. Mientras el gradiente de una f grande no es igual al vector 0, la unidad normal vector de la función f de x, y es igual al gradiente de big F dividido por la magnitud del gradiente de f mayúscula. Empecemos por determinar f grande de x, y, z. De nuevo, f grande de x, es igual a f de x. Y menos z es igual a 0, que en nuestro caso, la mitad de x en cubos menos z es igual a 0. Y eso determinará el gradiente de f grande. O el componente x es igual al parcial debajo en la especificación de x, que indica que diferenciamos la mitad de x cúbica menos z con la especificación para que x trate a y z como constantes. La derivada de 1 la mitad del cubo x con la especificación de x son 3 mitades x al cuadrado, y la derivada de z con respectos x es 0 porque estamos tratando z como una constante. El componente y es una gran f parcial para la especificación de, y que trata a x y z es constante y, por lo tanto, la gran f parcial para la especificación de y es 0. El componente z es igual a la gran f parcial de la especificación es z, lo que indica que diferenciamos la mitad de x en cubos menos z con el espectro z tratar x e y es constante. El activo de la mitad de xq con la especificación en z es 0 menos el degenerativo de z en la especificación a z, lo que nos da menos 1 o menos 1. Y ahora evaluamos la calificación de f grande en el punto dado, lo que nos dará un vector normal y luego determinaremos el vector normal unitario. Por lo tanto, la calificación de una f grande es de 0.2. Menos 3 4 tiene un componente x de 3 mitades multiplicado por el cuadrado de x, lo que nos da el cuadrado de 2. El componente y permanece 0 y el componente z permanece negativo. Simplificar 3 mitades por 4 es 12 falso 6. Ahora conocemos el vector 6 0 menos 1 es normal a la superficie dada por f de psi en el 0,2 menos 3 4. Porque optamos por una unidad normal aunque queremos que la magnitud del vector sea 1. Ahora determina la magnitud. Lo que equivale a una raíz cuadrada de la suma del cuadrado de 6. Y simplificando, tenemos la raíz cuadrada de 37. Lo que significa la unidad normal vector, lo llamaremos vector n, tiene un componente x de 6 dividido por el cuadrado de 37, un componente y de 0. Y un componente z de menos 1 dividido por el cuadrado de 37. Vamos a comprobarlo gráficamente. A la derecha tenemos el gráfico de la superficie dada por f de x, y este vector azul es el vector normal unitario que encontramos con el punto inicial en el 0.2 menos 3 4, y observe que aparece ser normal u ortogonal. 2. La superficie en el punto. Espero que te haya resultado útil.